no sé si será por los nervios, qué sé yo, pero se me olvida saludar a los hermanos que están conectados en la red, como cuando había pandemia y nos reuníamos, algunos todavía, la única forma que tienen de poder escuchar algo es a través de la red, y gracias a Dios porque si no, imagínense. Entonces, saludo a los hermanos por allá en el Quindío, Mari, Hernán, Patti, Gladys, creo que es Gladys, la hermana, en el valle a Nidia, hermanos, bueno, la prima de Carmen, y bueno, y los que nos escuchen en Europa, en África, en Asia y en todos los continentes, un saludo cordial, esperando que el Señor los bendiga sobre todo y los guarde en estos días complicados y difíciles. Así que una palabra de ánimo para todos ellos, y recordándoles que la palabra dice que donde haya 2 o 3 congregados o reunidos en su nombre, Él prometió su estadía en ese lugar. La condición es estar reunidos en su nombre. Hay iglesia, de manera que ese es mi dicho siempre, y si usted está por allá en el campo o en la ciudad y siente que está cumpliendo el requisito, pues no se sienta menos, porque el Señor está ahí en medio de ustedes. Vamos a seguir considerando las Escrituras, el estudio breve pero sencillo, como me gusta a mí, de compartir el mensaje a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Y le damos gracias al Señor porque todavía tiene un mensaje para nosotros. Y la mecánica que hemos adoptado es hacer un estudio breve de las circunstancias de cada iglesia, de qué palabra le dio el Señor a la iglesia del momento y cómo nosotros hoy podemos actualizar esos mensajes, porque quiero recordarles que el Señor de la iglesia, el que anda en medio de los 7 candeleros, es el Señor Jesucristo. Él todavía habla, Él todavía da sus mensajes, Él todavía está atento a cómo marcha cada iglesia. El hecho de que esté en medio indica de que anda mirando qué se hace, qué no se hace, y sobre todo cómo se hace, porque Él mira ese corazón. Amén. Así que hoy en nuestro estudio vamos a mirar la carta a Esmirna, pero quiero a su vez también, para los que no han estado, recordar un poquito de lo que vimos el domingo pasado en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Sí, la primera iglesia. Éfeso fue para mí muy particular lo que sucedía en esa iglesia, porque trabajaban mucho, hacían muchas cosas. El Señor le reconoce a la iglesia su arduo trabajo, su enorme trabajo, y podríamos decir que finalmente y en cuanto a celo, en una iglesia diríamos excelente. No toleraba a los malos, ¿sí? Sabía identificar a los falsos apóstoles, que no es cosa nada fácil. La herejía, los herejes, como en otras iglesias, los nicolaitas, la doctrina de Balaam, la de Jezabel, estaban fuera de la iglesia. O sea, uno, en términos así muy someros, uno puede decir, una iglesia como se esperaría que fuera una iglesia, pero tenía un problema, el problema de que no tenían el primer amor. Ese es el problema de la iglesia de Éfeso. Allí es donde nosotros podemos como iglesia también identificar
si ese puede ser nuestra dificultad. Faltaba lo principal, el primer amor. Y me acordé que Inés hizo la pregunta como, ¿qué es el primer amor? Y definirlo, pues no es tan complicado. Tiene que ser un amor especial, por supuesto. Si él lo está reclamando es porque debe ser algo especial. Y yo diría también que ese amor que... El primer amor viene a ser como el amor genuino, el amor auténtico. Tiene que ser por ahí. Y ese primer amor que se expresa cuando nosotros comenzamos la vida cristiana, cuando nos convertimos al Señor, y todo lo que hacíamos, íbamos, veníamos, y había ese celo, había ese fervor, y un temor de Dios reverente, y que nosotros pues de alguna manera no sabíamos muchas cosas, pero nos movíamos por ese amor, por ese primer amor. Y si el Señor se lo reclama a la iglesia de Éfeso, debe ser porque es algo muy importante, por supuesto. Entonces tengamos en cuenta ese detalle. El otro elemento que había en la iglesia en Éfeso era el asunto de la idolatría, las potestades de las tinieblas que había en el lugar, que tienen que ver con Artemis o Artemisa o Diana de los Efesios. Es decir, en cada lugar, como vamos a ver en la gran mayoría del mensaje a las 7 iglesias, usted va a encontrar de que casi siempre en esos lugares había establecidas ciertas potestades. En cada lugar, como en Colombia, por ejemplo, están establecidas esas potestades y desde hace siglos, desde hace muchos siglos. Y cuando nosotros oramos y dirigimos nuestra oración y queremos orar inteligentemente, como por ejemplo con la situación de hoy que estamos en elecciones, tenemos que orar con entendimiento. Tenemos que saber que nuestra lucha no es contra las personas, no es Petro, no es Rodolfico, no es las personas. Es lo que hay detrás, lo que mueve el asunto, el andamiaje. Y entonces en ese sentido nosotros tenemos que reprender potestades de las tinieblas. Yo vi por ahí el video que mandó Fernella Ledén sobre lo que se está haciendo en la Plaza de Nariño. Ahí está la guerra. Eso es una guerra espiritual contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas, establecidos desde, como dije al principio, siglos. Entonces nosotros tenemos que dirigir nuestra batalla, nuestra línea de combate hacia eso. Y orar en el nombre de Jesús con la armadura de la fe. Ahí en Efesios también está la armadura de la fe, para que nosotros podamos orar y de alguna manera hacer algún daño a esas potestades de las tinieblas, porque tenemos el poder para hacerlo. Ese poder nos ha sido conferido por el Señor Jesús en mérito de su obra en la cruz y de su victoria en la cruz. Él ya ha vencido. Y Él nos dio esa potestad a nosotros, así que nosotros algo podemos hacer. No nos podemos quedar ahí criticando y juzgando cuando nosotros sencillamente lo único que tenemos es que orar, cumplir nuestro deber. Yo ya voté hoy, ya yo cumplí mi deber. Y voten a conciencia, pidiéndole sabiduría al Señor y listo, y se acabó el asunto, y esperar que el Señor en su soberanía obre. Entonces, esta iglesia tenía esas potestades establecidas, eran cuestiones muy fuertes, que de alguna manera también afectaban la vida de la iglesia y la vida de la ciudad. Hoy, en el mensaje a la iglesia de Mirna, tenemos que comenzar leyéndolo, por supuesto, ¿no? Vamos a leerlo en el capítulo 2 del mensaje del 2, del 8 al 11. Sí, mi hermano. Sí. Una cosa contra que ya no tienes el mismo amor. Vuélvete a Dios y haz otra vez lo que haces. Sí. Cuando entra al reino de Dios, con la claro. Creo que eso era más el primer amor. Esa alegría, ese gozo, eso nuevo. Y auténtico, y también auténtico, es un amor genuino. Gracias.
Gracias, mi hermano. En algunos mensajes, volviendo otra vez a Efeso, porque mi hermano lo volvió a tomar, en los títulos que usaron para la iglesia de Efeso, era la iglesia sin amor, la iglesia fría, porque sin amor, si no hay amor, hay frialdad también. Entonces síganme por favor en la escritura, en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8 al 11, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Esmirna. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién habla ahí? El Señor Jesucristo. Muy bien. Dice en el 9, que es muy reiterativo en casi todas las iglesias: yo conozco tus obras. Amén. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ahora vamos a ver en qué consiste eso. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El 11, que es lo reiterativo en todas también, y para nosotros hoy: el que tiene oído, oiga bien, oiga lo que el Espíritu Santo, hago ese énfasis para que entendamos que se refiere al Espíritu Santo, dice a las iglesias: el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. En Mirna hoy es Izmir, en Turquía. O sea, ese es el nombre y significa mirra. Mirra es Izmir. Es la tercera ciudad en importancia en Turquía después de la capital, que es Estambul, Ankara y Izmir. Viene a ser un puerto hoy moderno, muy bonito en cuanto a su arquitectura, aproximadamente 4 millones de habitantes, es más bien grande, muy grande, en la Turquía moderna. Y en Mirna es la iglesia que, al igual que en Filadelfia, el Señor no le recrimina nada. Pues normalmente dicen que esa es la iglesia de Filadelfia y no es verdad. A la iglesia de Mirna el Señor no le recrimina absolutamente. Antes la exalta, la alaba. ¿Y cuál es la situación de la Mirna del tiempo de la carta, del tiempo apostólico? En Mirna le hacía la competencia a Éfeso, porque también era un puerto, aunque Éfeso estaba un poco más retirado de la costa. Ambas se disputaban, como queriendo decir, el primer lugar, ¿sí? En cuanto a importancia, en cuanto a culto, en cuanto a comercio, en cuanto a la estructura de la ciudad. Siempre ocurren esas cosas, ¿no? Como diríamos por acá, siempre hay esa competencia entre Barranquilla, Medellín, Bogotá y Cali, casi siempre, ¿no? Y casi siempre la una quiere ser. Eso de alguna manera ayuda a que las cosas se hagan bien, se progrese, y eso era una nota muy predominante en la iglesia de Mirna. Estaba en cuanto a distancia, acuérdense que las iglesias están ubicadas como especie de una herradura en Asia Menor, que había varias provincias. Asia Menor era provincia romana toda, pero estaban divididas a su vez en pequeñas provincias: Licia, Capadocia, Macedonia. Macedonia es lo que es Grecia, ¿no? De donde también fue Alejandro Magno, que
yo les contaba que en la iglesia de Éfeso fue relevante porque nació Alejandro el día que quemaron el templo. El pirómano quemó el templo. En mirra, olor fragante. Tengan en cuenta este detalle, olor fragante. ¿Sí? Actualmente Puerto al norte de Éfeso, más o menos a 64 kilómetros de Éfeso. Competía con Éfeso y tenía una población aproximada hoy de 4 millones de habitantes. La mirra como tal, porque es importante el significado del nombre de la ciudad. Mirra formaba parte del aceite de la unción. Ahí en Éxodo 30, del 22 al 33, yo lo busqué y ahí está que en el compuesto que se usaba para el aceite de la unción, la mirra era uno de los compuestos básicos o principales. Mirra viene a ser simbólicamente el perfume del novio del rey, y en este caso del rey celestial. Está en el Salmo 45:8. Es el perfume también de la novia, usado simbólicamente, o la iglesia en Cantares 3:6. Se usaba para embalsamar a los muertos, a los cadáveres. Jesús mismo, en Juan 19, del 39 al 40, yo les doy la cita, ustedes verán, algunos aquí todos son buenos con la memoria, pero con el lápiz son muy malos. Quiero decir que ya el próximo domingo no se van a acordar de esto. Eso te los aseguro. Ustedes son más oidores olvidadizos que atentos escritores. La abuelita Chava solía decir, es mejor un lápiz corto que una memoria larga. Así que ahí les eché su banderazo. Entonces la mirra se usaba también para embalsamar a los cadáveres, como hizo José de Arimatea, que creo que eran 30 libras, ¿no? Es un compuesto grande, 30 libras de mirra. Es bastante significativo y simbólico para nosotros hoy este detalle de la mirra como perfume celestial. Hoy todavía da a entender que la mirra o el aceite sagrado preserva a los ungidos de la corrupción. Esto es bastante significativo. Me tomé el trabajo de copiarlo textualmente del comentario bíblico. Repito, la mirra es simbólico para nosotros hoy porque todavía nos da a entender que la mirra o el aceite sagrado preserva a los ungidos de la corrupción. ¿De qué tipo de corrupción? Bueno, la corrupción interna, la corrupción del mundo, dando a entender que somos un pueblo santo, apartado, escogido por Dios, un pueblo diferente, con costumbres y estilos diferentes, porque sencillamente formamos parte del reino. Entonces nos preserva de la corrupción. Amén. La mirra como tal es amarga. Y también, de acuerdo a lo que el Señor está señalando a la iglesia de Esmirna, también está la amargura en la iglesia misma de Esmirna, y que también puede ser la situación de una iglesia cualquiera en estos días. La mirra, como es amarga, es simbólico de dolor y sufrimiento. Y cada iglesia y cada caso, como la iglesia de Esmirna, es a su vez, en medio de las circunstancias, un olor fragante y medicinal. Es decir, la mirra es amarga para significar dolor y sufrimiento, pero también es medicinal. Pareciera algo contradictorio, pero no hay tal. Pero la disciplina del Señor en este caso viene a ser esa parte medicinal, porque pues sin duda tenemos que entender que cada uno de nosotros pecamos y necesitamos los tratos del Señor para ser formados a la imagen de Jesús. La mirra también es simbólica de buenas virtudes cristianas, como por ejemplo las cosas que se hacían en Éfeso y las que se hacen acá, las cosas buenas. Entonces es simbólico de buenas obras.
Las obras de Esmirna eran agradables al Señor, por eso al principio dije olor fragante, conservaban el primer amor. El Señor no le recrimina a ellos la falta de amor como sí a Éfeso. No reciben ningún reproche por parte del Señor, como la de Filadelfia. Y la nota predominante en Esmirna es, como ya también dije, el dolor, el sufrimiento, la persecución y la muerte. Sobresale la pobreza espiritual, que la gente, ¿cómo explicar esto? Es decir, contrario a Éfeso y en otras iglesias, esta iglesia era pobre en cuanto a posesiones materiales, y la razón era muy sencilla: eran desposeídos por el imperio dominante, por los imperialistas del momento, por su fe. Era muy sencillo, por eso iban a la cárcel, y cuando lograban salir encontraban que también ya sus bienes no existían. Pero el Señor les dice: sí, tú eres pobre muy materialmente, pero espiritualmente eres muy rica. Ahí el Señor lo señala entre paréntesis. Pero tú eres rica, le dice el Señor. Es decir, el imperio romano, los gobernantes, los opositores, se encargaban de poseer a aquellos que profesaban la fe en nuestro Señor Jesucristo. La riqueza de ellos más bien consistía en el temor de Dios, su gracia y su felicidad. Eran que sí, estaban desposeídos de bienes materiales, pero confiaban en las promesas que el Señor les hace, como por ejemplo al final en el versículo 11, cuando le dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces esa es la riqueza que la iglesia debe conservar también hoy. Vivimos en los tiempos muy materialistas, en donde todo se valore por lo que se tiene, pero ya el Señor Jesucristo hace rato dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que se poseen. La riqueza es otra, esas riquezas perdurables, esas riquezas que son eternas, esas son las que al Señor le interesa que nosotros también hoy tengamos. Eso es interesante todavía. Ser fiel hasta la muerte indican eso. Curioso también es que aunque esta iglesia estaba en el área de influencia del apóstol Pablo, no estoy queriendo decir que Pablo en algún momento no haya pasado por ahí. Me parece ilógico que no lo hiciera, pero esta iglesia no fue fundada por el apóstol Pablo. ¿No fue? No. Éfeso sí, ya lo vimos la vez pasada. Incluso yo, para mí, de acuerdo a lo que leí en la historia, más bien el que inició la obra en Éfeso fue Apolos. ¿Se acuerdan que lo leímos? Pero bueno, Pablo fue el que estableció la iglesia como tal. Me llama la atención de que todas las iglesias están fundadas prácticamente en la actual Turquía. Sí, no. ¿El por qué se hizo ahí? Sí, más bien. No, sí, no sé si. Entonces, a veces esas iglesias no traen el mahometismo, Mahoma, ¿no? En ese tiempo no. Después. Sí, en la era de los, ¿cómo se llama? Los otomanos. Los otomanos sí eran ya llevaban como los españoles cuando vinieron acá, traían espada y religión y cruz. Ellos también cuando conquistaban imponían su cultura, sus costumbres y su religión y si era idolatría, pues su idolatría. Casi que siempre ha ocurrido en todos los imperios, los romanos, los griegos, los persas, los babilónicos, los egipcios. Para ellos es muy importante establecer en cada lugar la religión, sobre todo la religión. Y en ese entonces parece que era una cerca prácticamente el Mediterráneo, en la parte de Egeo, exactamente, estaban dominados por los griegos. O los romanos. Decían que la diosa Diana y todo. Sí, claro, en el tiempo de la diosa Diana eran los romanos, después los griegos. Sí, claro. O anterior, ¿cómo fue anterior? ¿Quién estuvo primero? ¿Los griegos o los griegos? Los griegos y romanos en su orden. Muy bien, gracias. Dice, entonces fue el apóstol Juan el que fundó esta iglesia. Sí, el apóstol Juan. Se le atribuye a él.
Y hay un personaje que lo vamos a nombrar hoy, como la iglesia de Esmirna es sinónimo de sufrimiento, dolor, persecución, despojo y muerte y martirio. Hay dos personajes importantes, la historia es larga. Uno, para que se lo graben ustedes que tienen muy buena memoria, otra vez les doy un banderazo. Uno se llama Germánico, un anciano llamado Germánico, y otro anciano llamado Policarpo. No es que fuera una iglesia de viejitos, sino que estos son los personajes relevantes de la iglesia de Esmirna. Repito, obispos o presbíteros o líderes o pastores o ángeles, como el lenguaje bíblico, ¿no? Ángeles, los mensajeros de la iglesia de Esmirna. Policarpo fue el más relevante de todos porque era el líder espiritual en el tiempo en que fue escrita la carta. Y Juan fue formado a los pies de Juan, el apóstol. O sea que cuando miremos las características de Policarpo nos vamos a dar cuenta que Policarpo también tenía algunas características del carácter de Juan. Y se dice que no era un hombre letrado, así que Dios lo había formado, pero en cuanto a celo del Señor, en cuanto a la forma de cómo él conducía a la iglesia, ahí era donde estaba su fortaleza. O sea, no era un erudito, pero cuando se trataba de la fe y de defender el mensaje, ahí estaba él dispuesto para hacer defensa del evangelio, como lo hacía el apóstol Pablo y como lo hacía la mayoría como Esteban, por ejemplo. Entonces, estos hombres son muy importantes en la iglesia de Esmirna. Fue Juan entonces el que lo reconoció a Policarpo como el líder principal o ángel de esta hermosa iglesia. Fue sufrido, al igual la iglesia y el fundador fueron tan sufridos como ningunos, como los mismos apóstoles, muy sufridos. De antiguo y aún hoy a Esmirna los turcos le llaman la rebelde Esmirna, porque fue una iglesia y una ciudad y un lugar que se resistió mucho a que les impusieran lo que ellos no eran. Es decir, en cuanto a la espiritualidad, en cuanto al dominio, cuando pretendieron conquistarlo, se da a entender la historia de que prefirieron morir antes que dejarse imponer algo. Por eso es que esta iglesia es una iglesia fuerte en cuanto a la oposición. Incluso, aunque pues se dice de que hoy en Turquía hoy no existe testimonio cristiano relevante, no indica que no haya cristianos. Esmirna es una de las ciudades modernas que tiene grupos de cristianos todavía como testimonio de esa Esmirna antigua, en donde el Señor le reconoce su fidelidad. Se cree que en la propia Esmirna hoy hay alrededor de unas 30 grupos pequeños de cristianos. Y por eso es que la rebelde, pero la rebelde también tenía que ver en cuanto a que no aceptó fácilmente la religión del imperio, no fue fácil. Por eso el imperio, para tratar de imponer. ¿Sí? La atea Esmirna, porque sabía resistirse a reconocer al emperador como señor y al Islam como religión en su momento. El Señor le muestra entonces cárcel, ahí lo dice en el verso 10, cárcel y tribulación por 10 días. 10 días en este caso también es simbólico, es muy importante eso. Son 10 días proféticos, significan 10 años. Ahora, o sea, 10 años pues no es tampoco poquito tiempo, ¿no? Poquito tiempo. Eso habría que estudiarlo porque días, semanas, meses, años en la Biblia es un lenguaje profético, no son 10 días literales, sino que son 10 años o como en el caso de las 70 semanas son casi 500 años y tener en cuenta el levirato, ¿te acuerdas también en el jubileo?
penta, 50. En la Biblia se utilizan muchos estos símbolos para significar tiempo, para significar algo muy importante, y en este caso la iglesia de Esmirna, el Señor le dijo, el Señor va a poner a algunos en la cárcel y van a tener sufrimiento por 10 años, digámoslo así. En los tiempos en que sufrieron, en la iglesia de Esmirna sufrió más buenos tiempos del emperador Diocleciano y de manos de los judíos. Casi siempre, todas las iglesias del tiempo del apóstol Pablo, del apóstol Juan o de los apóstoles en general, era muy raro que no tuvieran persecución por parte de los judíos. Eran los mayores asesinos, como todavía ocurre, los mayores asesinos de la iglesia han sido siempre el imperio y los judíos. Hoy todavía, bueno, ya no nos queman en la hoguera, pero no nos extrañemos que si alguno de los candidatos que hay por ahí llegue al poder, tengamos de pronto estos 10 días de oposición. Ténganlo en cuenta, el imperio, ¿entiende? Porque es la mayor amenaza, lo que más persigue la iglesia siempre es el ateísmo, el comunismo, todos los ismos y los budismos, por decir algo, por acomodar una palabra, acuñarla, anótela, budismo, por si acaso, ¿no? Es un exabrupto, pero la iglesia de Esmirna sufría persecución por parte de los judíos, por parte de los que no profesaban la fe cristiana. Los imperialistas eran los romanos, y los romanos también procuraban imponer su religión. Y casi siempre la religión del imperio, aparte de los miles de dioses que tenían, sus cientos de dioses, era la adoración al emperador, acuérdense. Porque los emperadores o los reyes solían autoproclamarse divinidades y exigían adoración, y como tenían el poder militar para someter, lo hacían. Y el que no lo hiciera tenía que atenerse a las consecuencias, que en la mayoría de los casos era la muerte, como le pasó a, ¿cómo se llaman los dos personajes que les nombré? Y el otro, Germánico. Bueno, el domingo ya no se acuerdan, te los aseguro. Sí. Oiga bien, esto está relatado en los comentarios bíblicos. Cuando los judíos y los paganos de la época llevaban a los cristianos a juicio, cuando los querían obligarlos a renegar, les decían y les gritaban: reniega del ahorcado. Más que todos los judíos, reniega del ahorcado. Era la manera de denigrar a Jesús. Renieguen del ahorcado. Era burlesco. Y por eso es que el Señor ahí en la misma carta a los Esmirna les dice que esos no son judíos sino sinagoga de Satanás. Es decir, el insulto que los judíos le daban a Jesús era el ahorcado. Jesús les dijo: pero ustedes no son iglesia, ustedes son sinagoga de Satanás. A ver quién ofende más, ¿no? A ver quién ofende más. Sinagoga de Satanás. En otra iglesia más adelante, creo que en Pérgamo, usa términos como el trono de Satanás, las profundidades de Satanás, pero casi siempre es referente a los judíos, porque ellos eran los que en muchos casos, como sucedió con Jesús y con muchos de los discípulos, arengaban al pueblo para que se fueran en contra de la iglesia, como lo hicieron con Esteban, con Jesús, con Pablo. Acuérdense del alboroto en Éfeso. Los religiosos de la época, o los paganos, también lo hacen, ¿no? Se burlan de Jesús. Todavía, hoy en día, unos hermanos, me acuerdo muy bien, me contó mi señora que una vez, hablando con una amiga de ella,
que se reunían con unos hermanos que se creen judíos, pero no lo son tampoco, y ustedes sabrán quiénes son. Todavía usan una forma burlesca para el Señor Jesús. Todavía creyendo en ese de las sandalias, indicando pobreza, humildad, menosprecio, burla. Hoy, eso todavía, hoy, y eso va a existir siempre. Así que no se extraña que te digan a usted loco, retrógrado, atrasado, lo que usted quiera. Sí. Juan y Policarpo son sinónimos de lo que Jesús expresó en su carta: dolor, persecución, cárcel y muerte. Policarpo luchó sobre todo contra las falsas doctrinas que tenían que ver, incluso en las mismas cartas de Juan se expresa cómo él luchaba por un movimiento, los gnósticos. Hay gnósticos y agnósticos. ¿Sí sabe la diferencia? No. Hermana, pero bueno, está bien. Agnóstico era una religión de la época, era casi una filosofía, pero yo la meto más como religión. Ellos sencillamente negaban la divinidad de Cristo, por ejemplo, ya era una falsa, por eso era falsa. Negaban la venida de Cristo en carne y sangre. Los agnósticos más bien es los que no creen. Estaba leyendo algo sobre los agnósticos porque hay documentales ahí en YouTube, que los agnósticos más bien su doctrina es que no hay forma, según ellos, de probar que Dios existe. ¿Ven? Por eso son agnósticos. Como cuando uno dice es una persona amoral, no tiene moral, no tiene fe. Estos no tenían fe y necesitaban evidencias y no las encontraban para demostrar que Dios existía. Entonces eran movimientos de ese tiempo, así como la doctrina de Balaán y la doctrina de los nicolaitas, y hay que verlos también por ahí en esa línea. Estaban dentro de la iglesia, por ejemplo, de Pérgamo, y la iglesia de Éfeso no estaban dentro, como dije el domingo pasado. Esas doctrinas estaban fuera de la iglesia. El problema de Éfeso era el primer amor, pero en otras iglesias esas doctrinas sí estaban dentro de la iglesia, y había gnósticos, ¿cómo fue el otro? Gnósticos y agnósticos, y una cantidad de hierbas por ahí, como existen hoy en día, hermano. Siempre eso ha existido, el materialismo, falsas, doctrinas falsas y todo eso. ¿Ah? ¿Perdón? Bueno, sí, la cizaña, ¿no? Vamos un poquito con Policarpo. Resulta que en un momento, en un tiempo, la persecución, agarraron o cogieron o apresaron a un grupo de cristianos, y casi siempre pues los llevaban a juicio y se reunía la gente y les gritaban insultos y cosas, y bueno, a menos que un cristiano no fuera delatado, no era apresado, pero si los delataban, los agarraban y los apresaban. Y agarraron a estos hermanos, fueron azotados y muertos, un grupo, incluyendo niños y mujeres. Pero ninguno de ellos negó la fe, porque los trataban siempre de que renegaran, pero ellos prefirieron morir y ninguno negó su fe. Y dice la historia que descansando en la gracia del Señor y teniendo al menos en menos los sufrimientos y los dolores del mundo, murieron como mártires y bueno, descansaron en el Señor. Eso pasó. Pero sucedió también que cuando apresaron a Germánico ya era un anciano también, compareció ante el tribunal romano, se le acusó y se le condenó a ser devorado por las fieras.
Germánico fue animado a que renegara de Jesús y que incluso tuviera compasión de su propia condición. Era un anciano. Dijo, pero Germánico, ya eres un hombre viejo, ten compasión de ti y considera, más bien reniega y te salva. Lo mismo le pasó a Policarpo. Germánico contestó: no quiero seguir viviendo en un mundo en donde se cometen actos de injusticia. Eso está en la historia, sí. Se lo dijo a sus acusadores. Repito, no quiero vivir en un mundo en donde se cometen actos de injusticia, y acto seguido arengó a las fieras para que lo devorasen más rápidamente. Esto hoy es lo más primitivo que se pueda dar, ¿no? Hoy igual matan, aunque con un fusil, pero en este caso, pues a la gente en ese tiempo, y sobre todo a los cristianos, eran o las fieras o la hoguera. En los tiempos de la Inquisición era la hoguera. Y hay muchos héroes en la historia. Juan Hos fue quemado vivo también, y se cree que fue, claro que eso fue más o menos entre el siglo 9, 10, 11, por ahí fue Juan Hos. No lo ubico ahora, pero se les nota como los precursores de la Reforma, porque la Reforma fue en el siglo XVI. Entonces el Germánico dijo: no, me tienen que echar a las fieras. Y se lo comieron las fieras. Había una deidad romana, ni tan romana, porque eso, si usted mira la historia, viene desde Babilonia. Baco, el dios Baco. Baco es el dios de los borrachitos. Sí, sí, del vino. Baco es el dios del vino. Había un festivales, fiestas, todavía se hace. El festival de la cerveza. Eso es honrando al dios Baco. Eso dice bacanería. Hermana, y bacana. Sí, bacanería. Sí. Y entonces, en el tiempo de Policarpo, o adora a Artemisa en Éfeso, o adora, en este caso, en Esmirna, a Baco. Dando a entender que en cada localidad hay una potestad diferente, o la misma con nombre distinto. De Artemisa decíamos, si usted mira más detenidamente, la reina madre es María. Así se le llamaba, la reina madre María. O la misma que el apóstol iba a decir, que Jeremías, 600 años antes de Cristo, le echaba a los judíos diciéndole la reina del cielo. Es la misma. Lo que pasa es que dependiendo del tiempo, esas divinidades cambiaban de nombre, dependiendo del imperio que gobernaran. ¿Sí? Cambiaban de nombre, pero son las mismas potestades de las tinieblas establecidas en los lugares. Bueno, ellos, a los hermanos de la iglesia de Esmirna les decían: mira, conviértete más bien a Baco, el dios de la polita. Y ellos dicen: no, preferimos morir. Y cuando, en el caso de Policarpo, tráiganos también a Policarpo. Y entonces los hermanos de la iglesia aconsejaron a Policarpo, cada cosa en su momento, ¿no? Aquí estoy tratando de resumir como si fuera acto seguido, pero bueno, traigan a Policarpo. Entonces Policarpo, aconsejado por los hermanos, fue y se escondió en una finca cercana, porque para que no le pasara lo mismo que a Germánico y a otros más. Y entonces Policarpo le hicieron la perseguidora, como dicen, lo buscaron. En una oportunidad apresaron a un joven, y después que lo torturaron, confesó dónde estaba Policarpo. Entonces Policarpo, cuando supo que
que ya no tenía escapatoria, llegaron los romanos, el imperio llegó a la finca a llevarse a Policarpo, y Policarpo les sirvió comida a la guardia romana, a los romanos, y les pidió algo, les dijo: ¿me pueden conceder una hora para orar? Igual, ya me van a llevar, ¿no? Y se lo concedieron. Yo asumo así. Mientras los soldados comían, me dijeron: bueno, vaya y llore. Y cuenta la historia de que como que él tuvo una visión en ese tiempo, en ese momento. Y bueno, hay detalles, pero lo relevante es que él en esa visión vio que la almohada donde él dormía estaba encendida en llamas. Y entonces dice la historia que él entendió que tenía que ir a la hoguera, ¿sí? Al viejito, ¿sí? Y entonces lo llevaron. Estoy tratando de saltar un poquito. Se le fue concedido que orara, y cuando fue llevado ante el tribunal, ante el procónsul, grábense este nombre, una joyita: Statio Quadratus. Era el procónsul, era una especie de gobernador, un regente de los romanos ahí en Esmirna. Statius Quadratus. Un nombre como Cuadrado suena, ¿no? Es hermano de Juan Guillermo Cuadrado. Sí. Y Quadratus amenazaba a Policarpo. Pero Policarpo tranquilo, más bien trató como de entablar como un diálogo con Quadratus. Y esta gente, pues, que se creían dioses también y que podían disponer, se desesperó, perdió la paciencia, y más bien le dijo a Policarpo: Policarpo, más bien reniega, conviértete al emperador, reconoce al emperador como señor y salvas tu vida. ¿Sí? Y inicialmente lo iban a echar a los leones, también a Policarpo. Pero bueno, no sé si sería que ese día los leones no tendrían hambre o tenían miedo que le pasara como a Daniel, de que los leones se durmieran y no le hicieran ningún daño, o no que se durmieran, sino que perdieron la hostilidad. Y entonces cambiaron el juicio por candela. ¿Sí? Te vamos a dar algo mejor. Ya no que no te coman los leones, sino más bien que te prendan en candela. Es lo que va a pasar también con el mundo ahora al final. Ya no va a ser anegado en agua, sino que va a ser, como dice Pedro, por fuego. Bueno, entonces el Policarpo, el hermano, le dijo a ¿cómo se llama el procónsul? No, el nombre completo. Statio Quadratus. Y le dijo: mientras el fuego del procónsul dura solo un poco, eso está escrito en la historia, y así de abundante el material que hay sobre eso. Mientras el fuego del procónsul dura solo un poco, el fuego del juicio reservado para los impíos no se puede apagar. Me imagino lo contento que terminó Statio Quadratus cuando Policarpo le dijo eso. Se asustó y lo soltó. ¿Sí? Además le dijo Policarpo a Statio, como Policarpo, pero como germánico: pero ¿por qué te demoras? Ven y haz lo que quieras. Y ojo, esto era público, esto era un espectáculo público. Y Statio le dijo a Policarpo: hombre, Policarpo, como dicen por ahí, no sea loco, no sea bobo, reniega y sálvate.
¿Sí? Y ahí está la otra famosa frase de Policarpo, la historia lo registra. Es lo relevante todavía hoy en Esmirna, hoy. Resuenan esas palabras en Esmirna todavía hoy. Llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho, hablando de Cristo. Entonces, ¿cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Imagínense. Llevo 86 años sirviendo a mi Señor y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo ahora voy a maldecir a mi Señor? Porque reconoce al emperador como Señor. No, mi Señor es otro. El tuyo, el mío. Así que, Quadratus procedió. Policarpo fue amarrado a una estaca, aunque él decía no es necesario. Aunque eso lo hicieron, lo amarraron a una estaca. Prendieron el fosforito y lo prendieron. Y mientras estaba todavía ahí en el dolor, dice que levantó los ojos al cielo y exclamó, orando, diciendo: Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. O sea, esto es otra cosa. Estos son los cristianos de hueso colorado. Estos. ¿Por qué trato también de dar esta historia? Porque cuando miras el mensaje te vas a dar cuenta cuando el Señor, para poder entender el mensaje, cuando el Señor les habla de cárcel, cuando el Señor les habla de tribulación, cuando les dice de ser fiel hasta la muerte, aquí está. Esta es la película, lo que ocurría en Esmirna. Entonces, estos hombres no les importaba la vida. Entendían lo que era Cristo, el señorío de Cristo, lo que es ser cristiano, que no negociaban ni su vida ni su fe por un momentico de placer, por un momentico por una cerveza o por una bailata y una tomata, no. Estos hombres estaban dispuestos a morir sin importar de qué forma, con tal de no negar a Cristo. Y nosotros hoy en día somos más bien blandengues, hasta por una gripita, hasta por el clima, hasta por un partido de fútbol, sí, o de tenis, o por un tamal. Ahora que están comprando votos por un tamal. Aquí ustedes tienen un ejemplo de lo que es ser un cristiano fiel, de testimonio, de sacrificio. La iglesia de Esmirna era una iglesia llena de mártires, de héroes, y la historia todavía a través de ello nos habla de que así es lo que, no todos van a morir en una hoguera ni nada, no es necesario, pero por lo menos si te tocó en esas circunstancias, eso es lo que hay que hacer. Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es la promesa, porque el Señor no solamente les está garantizando sufrimiento, sino que también les está dando promesa. Y en casi todas las iglesias, al final siempre el Señor te anima, te exhorta, hombre, queriendo decir, muchachos, miren. Por eso cada iglesia recibe un mensaje muy particular, porque cada iglesia tenía unas circunstancias parecidas, pero también había las circunstancias particulares. Estas eran unas circunstancias particulares que nos demuestran a nosotros que sí se puede.
que sí se puede, que no es que no se pueda, sino que no se quiere ni obedecer ni amar al Señor como debe ser. Entonces, aquí tenemos a Germánico y a Policarpo, que me quemen, que me echen a la hoguera, que me ahorquen, que me fusilen, hagan lo que quieran, que yo tengo mi galardón ganado, como decía también el apóstol Pablo. Si tú miras la historia, ahí está, en YouTube también lo leí, cómo murieron el 99% de los discípulos de Jesús. Todos murieron de esta misma manera, ahorcados, como dice Hebreos, aserrados unos, traspasados a espada, como por ejemplo le pasó a Esteban. ¿No? ¿Qué dice Hechos? Apedreado, uno que fue traspasado con espada. No me acuerdo ahora, habría que ver, no me acordé ahora. Y otros fueron crucificados de cabeza porque dijeron, no merezco hacerlo como el Señor, más bien póngame de cabeza. Pedro, cuando el Señor le dijo la clase de muerte que iba a tener. Entonces, yo insisto en esto, no todos, a nosotros todos no nos va a pasar lo mismo. Pero cada uno de nosotros va a tener su dosis de tratos del Señor. De pruebas. Así como el Señor le dijo, vas a ser probado. Estos tiempos son tiempos de prueba. La peste, las circunstancias económicas, la salud, la persecución, las burlas. Así que, Arturo, señora, yo estaba dándole ubicada la cabeza. pero, perdón, ahora sí. Que ha dejado su primer amor. ¿Sí? ¿Te sigue dando vueltas? Sí. ¿Y cuándo es que uno deja su primer amor? Yo pensando, Sí. cuando uno se retira a las cosas del mundo. Entonces se retira del Señor. Entonces, ¿qué está haciendo? Dejando su amor de lado para meterse en las cosas del mundo. Porque no se puede las dos cosas al tiempo, ¿cierto? Y no se puede, o uno o al otro. Como dijo el Señor, o amará a uno o amará al otro. Pero no se puede tener a dos señores, no se puede estar jugando a ser cristiano y haciéndole moriquetas al mundo. Eso es lo que era. Defínete. El Señor lo que está tratando es, a través de las pruebas, definiendo. Eso lo voy a mencionar. Pero la nota particular de la iglesia de Esmirna es que, aparte del sufrimiento, el Señor le dice, no temas en nada. Y yo diría, eso es para nosotros hoy. No temas en nada lo que vas a padecer. Ahora, yo le hago la manera de pregunta, yo lo tengo acá de manera de argumento, pero a manera de pregunta, ¿hay alguna garantía de que como cristianos no haya problemas? ¿Hay alguna en la Biblia? Que yo sepa, ninguna. ¿Cree en Cristo? En la famosa proclama, cree en Cristo y todos los problemas se te acabarán. Hermano, ¿de qué evangelio es ese? Yo digo de Satanás, pero ese no es el evangelio del reino. Es decir, el Señor no nos garantiza que no vamos a tener problemas. Lo que sí Él garantiza es que si nosotros somos fieles, Él está con nosotros. Eso sí, hay garantía. De que no vamos a tener problemas, no hay ninguno. Pero su fidelidad, su amor, su palabra en ese momento indicado, a Policarpo el Señor le mostró. Por eso él fue tranquilito. Y no es que no le dolió. Yo esta mañana cogí la plancha y medio le asomé el dedo. Y mire, lo tengo rojo.
El hueso colorado. Fue medio así. Este es carne colorada. Y hermano, me duele. Me está doliendo aquí donde estoy. Ahora todo el cuerpo. ¡Ay! ¿Yo para qué creí en ese Señor? Ahí sí, silencio absoluto. Pablo dijo, creo que fue Pablo, me acuerdo, sino que los sufrimientos del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera. ¿Fue Pablo? Me suena a Pablo, ¿cierto? Oiga, los sufrimientos del tiempo, y ese sí sabía sufrir, no son nada comparables con la gloria venidera. Ah, este hombre entendía. Esa leve tribulación. Y todavía lo minimiza a ese extremo. Esta leve tribulación, como dando a entender, esto no es nada comparable con la gloria venidera. Y cuando tú estás imbuido, lleno de ese pensamiento, tú enfrentas a Satanás mismo con la garantía de que vas a salir adelante, aunque te mueras. Porque algunos mueren, otros pasan, morirán en otra oportunidad o más adelante. La garantía es muerte. Porque hay que morir a todo esto, al mundo, al pecado, a las tinieblas, hay que morir. Y ahí es donde el Señor nos promete la vida perdurable, la vida mejor, la esperanza. Pero eso de creer en Cristo y todo problema se acabará, todo será color de rosa, te la pasarás de gloria en gloria, de victoria en victoria, de esperanza en esperanza. Bueno, alguno entendió mal esto, ya la pasaba de rosa en rosa, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de esperanza en esperanza. Eso es diferente, ¿no? Y eso es lo que el Señor no quiere, que nos la pasamos así, jugando con la salvación, jugando con el pecado. Todavía existe el famoso dilema de que si la salvación se pierde o no se pierde. Yo no voy a caer en esa trampa. Yo lo único que digo es no juegues con la salvación. No juguemos con la salvación. Hay bastante evidencia de que dice de que Dios puede borrar el nombre del... Y no borraré el nombre del libro de la vida. O sea, el riesgo existe. Yo no lo puedo correr. Ni tampoco podemos jugar como Sansón. Eso sí te lo digo. Entonces, cárcel y tribulación para ser probados. Yo sigo insistiendo en esto, hermano, porque tenemos que revisar qué clase de evangelio hemos recibido. Si el evangelio de las ofertas, como se suele decir, o el evangelio del reino. Nada de pare de sufrir, y es una premisa que, aunque es de una secta, se ha incrustado en el seno de la iglesia cristiana también. Pare de sufrir. Esto es de los brasileros estos de Creciendo en Gracia. Lo de la rosa. Sí, lo de la rosa, sacan agua del río Bogotá y dicen que es del río Jordán y que huele rico y se lo venden a la gente y que eso protege. Fetichismo, brujería, ocultismo. Pare de sufrir. Y permítame decirle, ya para ir concluyendo, en su soberanía Dios, en su amor, en su majestad, como la iglesia de Mirna, Él escoge, Él es potestativo de Dios, Él escoge qué clase de pruebas debe llevar, sufrir, soportar cada uno de los miembros de su pueblo, de su iglesia. Así a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Sardi, a la de Éfeso, a la de Mirna. Él decide, Él como soberano Señor,
decide por dónde tenemos que pasar cada uno de nosotros. Y Él sabe por qué lo hace, por qué intención. Los que a veces no entendemos los propósitos de Dios somos nosotros, porque estamos distraídos, porque estamos en pecado, porque nos gusta el pecado, porque nos gusta jugar, ¿entienden? Pero Él escoge. Y de acuerdo a tu condición, de acuerdo a cómo eres tú, qué clase de prueba te va a venir. Yo lo he dicho también de esta otra manera, no a todos le va a dar un infarto como a mí. Pero a usted le va a llegar su porción. O ya la tiene, o está a la puerta, o ya la sufrió. Pero cada uno, en lo particular, porque Dios ama y Él trata. Amén. Se le ama y trata. Amén. Porque Él, aunque Él lo sabe, pero es para que se manifieste, para que también la iglesia, los hermanos se den cuenta. Miren, cada uno de usted, de mí, conoce el Señor que hay en cada corazón. Él lo sabe. Y claro, como dice Jeremías, ¿no? El corazón es ¿cómo? Engañoso. Engañoso. Flor, te lo voy a decir, eso no te lo reveló carne y sangre, hermano. El corazón sigue siendo aún convertido. El corazón engaña. No, yo estoy bien. Demuéstreme. Tientan a Dios de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque como Sansón, salen ilesos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 1 año, 2 años, 3 años. Les va bien en el trabajo. Tienen plata, tienen carros, mujerean, toman trago. Viajan. Y dicen, miren, todavía te dicen así, miren. Y usted, cristiano estúpido, como dicen Maldonado, pobre, Lambelandillo, dicen. de piso, pobres, a mí me lo han dicho, pobre. Y como estadio cuadrado, ¡reniega! Mira lo que te estás perdiendo. Porque a la larga, esa es la conclusión a la que llegan muchos. Con Cristo están perdiendo. Óigame. Con Cristo no están ganando. Entonces, esas son las cosas que yo digo, después de lo que a mí me pasó. ¿O ustedes creen que el Señor no está tratando conmigo? ¿Y ustedes creen que yo soy mejor? ¿Otra vez como ustedes? ¿Que ustedes? Dios me ama igual, Dios me trata igual, no peor, me trata igual. Pero Él quiere saber qué hay en cada corazón. Él necesita saber que se manifieste cuál es el fundamento de la fe de cada uno. Él necesita saber que si el cristianismo que yo practico es un cristianismo real o nominal. Y tendría que explicar eso. ¿Sí me entiende? Muchos evangélicos son de esos evangélicos. Van a misa evangélica. Hermano, en lo individual y como iglesia, aquí lo vemos claramente. Esto es un trato a la iglesia. El mensaje es a la iglesia.
pero había el pasaje particular y en este caso el ángel de la iglesia. Imagínense cómo murió el pastor de esa iglesia. Y entonces, claro, entonces ¿qué ocurre? Que cuando el Señor trata con el mensajero, la feligresía interpreta y toma decisiones que hacer. Ahora, la iglesia de Esmirna tenía dos opciones para no seguir sufriendo la persecución y la hoguera, o los leones, o las fieras. Cuando veían eso, de acuerdo al estado del corazón y lo que había, decidían qué hacer. Ah, no, yo no quiero seguir así. Yo mejor me voy a una iglesita donde no me hablen de demandas, no me hablen de sacrificio, no me digan lo que tengo que hacer. Y me mimetizo, me camuflo. A eso es lo que yo llamo cristianismo nominal. ¿Ah? O sí, de acuerdo a la moda, ¿no? De acuerdo al super, mega, hiper que esté de moda. Me voy para esa iglesia, me voy para la otra, y en el montón tú te camuflas. Y para que no sepan quién soy yo, este domingo me siento en esta silla, el otro domingo si voy, porque de pronto me presenta algo que tengo que negociar, porque el cristiano nominal es así, entonces me asiento atrás y así no me preguntan ni si soy adúltero, si soy borracho, ni en qué trabajo, si tengo mujer, si tengo hijos, cosa que sí no puede ocurrir en los 15 que estamos acá, o en los 20, o en los 50, o en los 100. Que acá hoy Rosemary está aquí, mañana está allá y yo la veo y yo la saludo y yo hablo con ella, estoy hablando de comunión y yo interactúo con ella y me entero de las dificultades y los problemas de ella y también le echo los chismecitos de las cositas que Rosemary también me dice. La pregunta, ¿eso es iglesia? Sí. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia del reino. Es la iglesia que tiene comunión. La iglesia verdadera. La iglesia que tendrá todos los problemas y las dificultades del mundo. Pero es la iglesia que funciona. Allí es donde el primer amor se manifiesta. En la comunión. Es una de las evidencias más grandes para saber si realmente hay o no primer amor. Pero insisto en esto, el Señor te va a mandar las pruebas. Si no te han llegado, te llegarán. Te van a llegar. Y no huyan, porque el Señor lo va a encontrar. No huyan, porque el Señor lo hace por amor. El diablo no lo hace por amor. Entonces, él necesita saber qué hay aquí. ¿En dónde está tu fe? ¿En qué Cristo es el que has creído? ¿Sin el de la cruz o el del éxito, del exitismo? La fe necesita ser probada. Y acuérdense que lo único que prueba el oro es el fuego. Porque dice que la fe va a ser probada, es probada como el oro. Y la plata también. Y la plata para que sea pura, el oro para que sea puro, dicen por ahí los que saben, y la Biblia lo revela, que tiene que pasar por un proceso de al menos 7 coladitas en la candela. 7. Y aquí es sinónimo también como los 10 días. 7, para mí es toda la vida. Porque uno podría decir, bueno, y Policarpo y el pobre germánico ya tiene el viejo Policarpo de 86 años, o sea, ya ese no necesitaba ser probado de nada. No, hermano, es hasta que te mueras.
que el Señor te va a tener ahí, allí, a veces en una cama, a veces enfermo, a veces en la ruina y a veces en pecado. Hasta el último suspiro. Hasta el último suspiro, hermano. Entonces, la iglesia de Esmirna era una iglesia experta en sufrimiento, en dolor, y que no salía corriendo por nada. Ay, que la pandemia. Pues no sé, Betty, tú me corriges en lo que voy a decir. Tú dijiste una barbaridad. No, es que por ahí Carmen me contó anoche, o Miguel, que estaba hablando con Orlando ayer, si es verdad esto o no. Es esta historia. Resulta que la iglesia donde se reúne, creo que Doris, antes de la pandemia era una iglesia grandísima, ¿cierto? ¿No sabían nada? No sé qué pasa, pero sí sé que era grande. ¿Se cuenta, hermano? Usted no tiene comunión con su marido. Pero sí sé que era grande. En una iglesia grande, ¿no? Era, acuérdense que estoy diciendo era. Miguel fue el que le contó a mamá ayer entonces. Estaba hablando con Orlando ahí en la mesa, ¿te acuerdas? ¿No? Sí. O Marta de pronto sabe, tampoco sabe lo que pasa, lo que supuesta. Parece que, bueno, lo voy a comprobar con Orlando para el próximo domingo, pero más o menos es que pasó así. Antes de la pandemia, la iglesia era una iglesia como de 500 o 600. Y entonces se reunían virtualmente, como lo hicimos nosotros también durante mucho tiempo. Cuando se acabó la pandemia y el pastor dijo al salón, 50. ¿Sí es así? ¿O 60? ¿O 51? ¿O 100? Depende si se cuente con el pastor o no. Pasó algo ahí. Pero ¿qué hizo la pandemia y qué hizo que una decisión del líder, del ángel de esa iglesia, dijera, vamos a hacer esto otro? No. A mí, esto es más cómodo aquí en pijama. Yo me pongo yo le digo siempre, mira, usted en tiempo de pandemia se podía poner un saco, una corbata y sin embargo estar debajo de la cama. ¿Sí o no? Porque eso es muy cómodo, eso es muy bonito. Hay hermanos descarados que yo lo vi en la reunión con pijamas. En serio, en la nuestra, no estamos hablando de la otra iglesia. Yo los vi en pijama. ¿Qué significa eso? Relax, Abandono. sueño, abandono, estar chévere, bacano, Respeto por los demás. todo fácil. Pero cuando sí, Inés, también es válido. Tranquilo, es que ya Heriberto le tiene 3 costillas rotas ahí a Inés. Te voy a terminar porque ya hay algunos que creo que tienen que ir a votar, creo, ¿no? Entonces yo quiero darle a entender con estos ejemplos que lo de nosotros, lo normal para nosotros es si Cristo padeció por nosotros, ¿qué cree que queda para usted? Vida cómoda, tranquila, que se acabó la pandemia, pero para usted la pandemia sigue, hermano. ¿La pandemia para qué sirve? ¿Para qué sirvió? En este caso concreto, en esa iglesia y en las tantas iglesias que hay, en donde sencillamente después que dijeron a los salones, la feligresía no aparece. Es zarandear, ¿cierto? En este caso el Señor está zarandeando, está probando en dónde está fundamentada, como lo he dicho hoy 33.325 veces, exageradamente, dónde está tu fe, en qué clase de evangelio y en qué Cristo hemos creído. O hermanos que tienen 2 o 3 carros y les cuesta trabajo venir aquí y viven a 10, 20, 15 cuadras. Entonces, ¿qué clase de amor? ¿Hay primer amor ahí, Inés? No hay primer amor. ¿Qué hay allí? Mentira, mundo,
tinieblas, engaño, tibieza, liviandad, religiosidad falsa, pereza, hipocresía, sueño. Y todo esto son las armas que utiliza no Cristo, sino Satanás para dormir a la iglesia. Como les contaba yo de este evangelista que estuvo allá en la zona de María Leonza, que lo que vio allá ofreciéndole a Satanás sacrificio con las vendas en la boca para significar de que Satanás está trabajando para que a la iglesia, ni aún yendo al culto, le dice un amén, para que la boca no se le abra ni siquiera para alabar a Cristo. Eso es propio de Satanás. Por eso le digo, cuando usted venga aquí el día de la comunión del Señor, a alabar al Señor juntos, no se callen. Yo prefiero que se equivoquen a que no digan ni un amén. Acá están las hermanas Calle hoy, las hermanitas Calle. Carmen y Romero. Hay las dos. Y cantando y repitan. Eso es lo que hay que hacer. Cantando a coro, cantando a dúo, ¿cierto, hermana? Así es. A mí me encantó lo de hoy. Por eso, no las estoy criticando. Inés, ya voy a terminar. Yo quiero expresar algo y que lo he tenido toda la semana como una carga que Dios no le diga gloria y la honra a Dios. ¿Se acuerda que usted la semana pasada oró por mí desde ahí? Sí. Porque tenía un acceso de tos. Sí. La tos se me quitó inmediatamente. Y no me han vuelto a dar estos excesos de tos. Inmediatamente yo he debido darle la gloria y la honra a Dios y darle que lo utilizó a usted para sanarme. Para eso estamos, hermano. La gloria sea para el Señor. Lo utilizó. Por eso me acordé que pues Zoraida, ¿no? Pues, algún comentario hizo ella, no negativo, sino que estábamos analizando la situación sobre el mensaje para nosotros. No, que antes había milagros, los milagros siguen siéndolo. Yo, aquí hoy, estoy aquí por un milagro de Dios. Dios sigue haciendo los milagros. Y eso, tú no necesitas estar, como suelo decir yo, tú no necesitas venir aquí con la cabeza en la mano. Mira, hermano, yo me cortaron la cabeza y yo andaba con la cabeza. Y usted no necesita esto, usted necesita eso. Dar un pequeño testimonio. Mire, hermano, yo no me podía ni levantar y el Señor me levantó. Gloria a Dios. Algunos son milagros, otros son sanidades, porque hay la diferencia. Y el Señor la sigue haciendo porque Él está vivo, tiene el poder, sabe cómo hacerlo. Entonces, ahí como dice Santiago, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y incluso dice, si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Y sigue diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero detrás de la oración, ¿quién está? El Señor. El Señor. Porque Él respalda la oración. Él oye la oración, atiende la oración, responde la oración. Pero yo también, como dice, necesitando guardar la gloria y la honra del Señor, eso es un problema. Y pues compartirle a los hermanos que el lunes, el martes, o sea, el lunes por la tarde, el Señor, el Espíritu Santo puso en mi corazón ir hacia reflexiones, pues a mirar a ver ¿Cómo estaba? A ver cómo estaba la cosa de la pensión. Si de pronto le hayan devuelto los papeles, por una coma ya devuelve los papeles. Entonces yo fui y madrugué. Yo esa noche dije, mañana hago las reflexiones, sea como sea. Me levanté como a las 4:30, arreglé todo y me fui muy temprano. Y cuando llegué allá, me dieron la ficha, entré, bueno, todo el trámite, todo el proceso. Y de pronto me mandaron pasar al módulo 1 y pasé. Y la chica, y yo le dije, señorita,
escribiendo por una consulta a ver qué andamos en mi pensión. Entonces dijo, ¿estamos en el radicado? Yo le dije, sí, señora, acá lo tengo. Y ella lo digitó y todo, y se puso a hacer unos papeles y a imprimir una cosa, y de pronto me pasó un papel y dice, muchas felicitaciones, esto es que yo estoy entregando su resolución. Y yo le dije la resolución, pero yo venía a ver si eso estaba andando, y pues ya va andando tanto que ya salió, pues entonces yo le doy la gloria al Señor porque el Señor hace justicia. Yo esperaba muy poquito, realmente yo estaba esperando un poquito y pues no me llegó una grandeza, pero me llegó más de lo que yo esperaba. Amén. Entonces, Bendito sea el Señor. Esas son las cosas. O sea que ya Romero es una anciana mencionada. ¡Caramba! Felicitaciones a la hermana, vean. Bueno, sigo y termino. Ahora sí termino. Ustedes no me han dejado. Dice Romanos 5:3, también nos gloriamos en las tribulaciones. El Señor nos promete la corona de vida. Esta promesa me gustó, ¿saben? Búsquenla. Primera de Pedro 5:4, porque el Señor aquí en la iglesia en le está diciendo a la iglesia que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte, y yo te daré la corona de vida. Y el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros o ustedes recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ah, qué bonito, ¿no es cierto? Si lo buscaron, pues se lo vieron. Primera de Pedro 5:4. Si no, si lo copié, que creo que sí. Primera de Pedro 5:4. ¿Ya lo encontraron? Primera, yo lo estoy buscando todavía. Ya está. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores, hermano? ¡Confiéselo! Acuérdense que no hay que estar con la boca cerrada. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Y en el 6 dice, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo con vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que es una canción, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, a Él mismo perversione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí nos está prometiendo el Señor coronas, nos está prometiendo pruebas, problemas, ataques del enemigo, pero aquí el Señor te está diciendo, saldrán adelante. Amén. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque quiero enfatizar esto, porque es siempre aquí, en todas las cartas lo dicen todas, y nos lo dice el Señor hoy, mensaje para nosotros hoy. El que habla en realidad es el Espíritu. Amén. Amén. Bueno, vamos a estar en pie, vamos a darle gracias al Señor. Uy, a las 12 en punto, hermanos. 12 en punto. Siempre termina en Apocalipsis. Al que venciere, yo le haré tal cual. Le promete de diferentes maneras a cada iglesia.